Hola niños y niñas, muy buenos días. Hoy estamos jueves 15 de octubre y en el área de comunicación leemos sobre las plantas que curan. Recursos para la actividad: cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador, tarjetas con letras móviles y tu cuaderno de trabajo de comunicación. Ten listos todos tus materiales. Nuestra meta es leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Características o criterios que debe tener tu meta. Vas a ubicar información en el texto escrito. También explicar de qué trata principalmente el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura y opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Antes de leer y en compañía de un familiar, observa detenidamente las imágenes del texto y fíjate qué información brindan. Bien, ahora responde. ¿De qué crees que tratará el texto? Bien, seguro las imágenes te están dando pistas, ¿verdad? ¿De qué tratará? Ahora, ¿qué presenta este texto aparte de las imágenes? ¿Qué texto crees que es? ¿Será un cuento, una historieta o qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Dónde? ¿Y para qué servirá un texto de este tipo? Coméntaselo a tu familiar. Muy bien, es momento de saber qué texto es. ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada? Los cuadros brindan información que está organizada por filas y columnas. Además, presentan información en textos breves y algunos de ellos consideran imágenes. Entonces, niños y niñas, este es un cuadro de doble entrada. Bien, para leer los cuadros de doble entrada es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Primero, identifica y señala las filas de cada cuadro, encerrando cada fila. Ayúdame. 1, 2, 3 y 4. Este primer cuadro tiene 4 filas. ¿Sabes cuántas filas tendrá el segundo cuadro? Muy bien, también tiene 4 filas. Recuerda que las filas están en posición horizontal, como si estuvieran echadas, y las columnas las encontramos en posición vertical. Bien, continuemos. Ahora lee los títulos de las primeras filas de cada cuadro. Comencemos con el primer cuadro. La fila 1 dice: planta, propiedad y gráfico. Fíjate, hemos leído de izquierda a derecha la fila 1. Ahora leamos también el título de la fila 1 del segundo cuadro y dice: planta, propiedad y gráfico. ¿Te diste cuenta? Ambas filas tienen los mismos títulos. Muy bien, y el último paso es lee siguiendo el orden de las filas de izquierda a derecha. Vamos a leer. Leímos la fila 1 donde estaban los títulos. Ahora leamos la fila 2. Planta muña. Propiedad: calma el dolor de estómago. Fila 3. Hierba santa. Alivia la fiebre y el resfrío. Observa el dibujo. Y en la fila 4 está la hoja de saúco, que desinflama la boca y la garganta. Observa la planta. Leamos también el segundo cuadro. Hay otras plantas también. En la fila 2 encontramos a la planta ojé y su propiedad es que sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. Observa la planta. En la siguiente fila encontramos a la flor de yauji, que es capaz de curar los bronquios. Observa la ilustración o gráfico. Y en la última fila encontramos a la planta yantén, que sirve para desinflamar cuando nos golpeamos. De seguro que has visto esta planta, la conoces, ¿verdad? Muy bien.
Después de la lectura, cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has aprendido del texto leído. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Conoces alguna de estas plantas? ¿De qué plantas nos informa? ¿Qué propiedad tiene la flor de Yauji? ¿Para qué sirve la planta de ojé? Según el texto, ¿qué propiedades tienen las plantas? A partir de la lectura, ¿crees que es importante proteger las plantas? ¿Por qué? Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Bien, ahora responde esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Para ello vamos a completar el siguiente cuadro. Observa, están los dos cuadros que acabamos de leer. Vamos a responder dos preguntas. ¿De qué se habla y qué es lo más importante que dice de las plantas? Comencemos con el primer cuadro. ¿De qué se habla? ¿Recuerdas? Muy bien, de las plantas de muña, hierba santa y hoja de sauco. ¿Y qué es lo más importante que nos dice de estas plantas? ¿Recuerdas? Recordemos, a ver, la planta de muña calma el dolor del estómago. La planta hierba santa alivia la fiebre y el resfrío. Y la planta hoja de sauco desinflama la boca y la garganta. Entonces, lo más importante que dice de estas plantas es que calman y alivian algunos dolores del cuerpo. Muy bien, ahora respondamos las preguntas para el segundo cuadro. ¿De qué se habla? Bien, de las plantas de ojé, flor de Yauji y el Yanten. ¿Qué es lo más importante que se dice de estas plantas? Recordemos, el ojé sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. La flor de Yauji sirve para curar los bronquios. Y el Yanten sirve para desinflamar cuando nos golpeamos. Entonces nos damos cuenta que estas plantas sirven como unos remedios y hasta pueden curarnos de algunas enfermedades. Entonces, lo más importante es que sirven como remedios caseros, es decir, las puedes preparar desde casa y pueden hasta curar enfermedades. Entonces, niños y niñas, ya podemos responder a la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Muy bien, trata de las propiedades medicinales de las plantas. Como hemos visto, las propiedades medicinales que tienen las plantas son capaces de aliviarnos y hasta de curarnos de algunas enfermedades. Muy bien, niños y niñas, recuerda, para hallar el tema principal en este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante de cada cuadro. Luego debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Bien, ahora piensa en un título para el texto. No tenía un título. ¿Qué título sería el más adecuado? A ver, piensa. Te voy a sugerir un título como ejemplo. Podría ser Las plantas medicinales. Tú podrías ponerle otro título. Bien, continuemos. Con ayuda de un familiar, lee y responde las siguientes preguntas en forma oral. Observa los dos cuadros y responde. ¿Qué nos muestran las imágenes? ¿Para qué el autor colocó esas imágenes en el texto? A partir de la lectura, ¿qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún dolor del cuerpo? Explícalo a tu familiar. Muy bien. Observa el texto, señala y encierra dónde dice los nombres de cada planta. Aquí tú vas a ubicar, señalando con tu dedito. ¿Qué planta es esta? Es muy conocida. Muy bien, es el Yanten. Vas a ubicar. Lo encierras y copias con letras mayúsculas. Puedes formar también con letras móviles. Esta otra planta, observa. ¿Qué planta será? Puede ser hierba santa. La copias. Y esta última planta es, muy bien, hoja de sauco.
copia su nombre con letras mayúsculas. También juega con los nombres de las plantas que conociste en el texto que leíste, llantén y muña. Piensa y escribe otros nombres o palabras que empiezan igual. Por ejemplo, llantén empieza con yan, la primera sílaba, como llanta. ¿Qué otras palabras pueden ser? Muy bien, puede ser llano, llanto, etc. Es un ejemplo. Y con la palabra muña podemos formar muñeca, otra palabra muñoz, otra palabra muñequera. Ya son ejemplos. Tú puedes buscar otras palabras. Lee las palabras que escribiste señalando desde dónde inicia hasta dónde termina. Luego dibuja y copia los nombres en tarjetitas sin que te falte ninguna letra. Recuerda formar cada palabra con tus letras móviles y copiarlas en tarjetas para colocarlas en tu lugar de estudio y continúes aprendiendo a leer y escribir. Muy bien, niños y niñas, recuerda algo muy importante que nos dice nuestra amiguita. Debes contar con la orientación de tus padres o de un personal de salud para consumir una planta curativa. Es decir, que debes consultar la dosis, la cantidad, porque estas plantas contienen químicos que pueden causar efectos positivos o negativos en tu cuerpo. Excelente, niños y niñas, y para terminar, evalúa tus aprendizajes de acuerdo a las características o criterios que debía tener tu meta. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí misma o mí mismo. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Propuse un título para el texto a partir de la lectura. Opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Muy bien, niños y niñas, hemos terminado. Cuídense mucho. Hasta mañana.